Volvemos a estos videos de formato largo, esta vez para hablar de las eliminatorias, porque se está marcando un año. Dentro de un año, para esta época, finales de marzo, se deben estar terminando las eliminatorias en las 6 confederaciones o los 5 continentes. ¿Y cómo está el panorama a un año de que se terminen de conocer cuáles son los clasificados al Mundial 2026? Pues mientras en un lado ya terminaron, en otros apenas está comenzando. Por eso vamos a revisar el panorama de cómo está la situación en las 6 confederaciones. Comencemos. Bueno, aquí tenemos el panorama CONMEBOL. Recordemos que CONMEBOL da 6 cupos y un repechaje. Van 14 fechas. Esto es lo que nos está mostrando la tabla de posiciones en la actualidad. En blanco Argentina, porque ya está clasificado al Mundial 2026. Si miran el puntaje que tiene Venezuela, que es el séptimo, quedando 4 fechas por disputar, con los 12 puntos que quedan, ya no llegaría a hacer el puntaje de Argentina. Máximo llegaría a hacer 27 puntos. Por eso, Argentina ya figura como clasificado. Del puesto 2 al 6 están en azul los equipos que están consiguiendo el cupo directo al Mundial. En el puesto 7 está en verde el que está en este momento en zona de repechaje, que es Venezuela con 15 puntos. Y en rojo están los que están por fuera del Mundial. Ahora, ninguno está eliminado. Si vemos a Chile y a Perú con 10 puntos, con los 12 que quedan, todavía incluso pueden clasificar de manera directa. Pero si vamos a las probabilidades reales, en este momento esta tabla nos está mostrando que los clasificados en este momento del 1 al 6 son los que básicamente van a ir al Mundial. Y lo que queda en esas 4 fechas es simplemente disputar quién va al repechaje. Y aparentemente van a ser Bolivia y Venezuela los que se disputen ese cupo, porque, como se dan cuenta, tanto Perú como Chile están ya colgados de Venezuela, están a 5 puntos. Así que esta tabla de posiciones a 4 fechas ya parece estar definida. Seguimos con la eliminatoria de Oceanía. Así está la tabla de posiciones, o así está el panorama de lo que dejó esta eliminatoria, porque Oceanía ya terminó su eliminatoria. Esta vez entrega un cupo directo y un cupo de repechaje. Comenzó así. Las selecciones se dividieron en 2 grupos. Bueno, primero hubo un cuadrangular. En ese cuadrangular, el que ganara ese cuadrangular pasaría a esta fase de grupos. El que ganó fue Samoa. Samoa quedó último en la fase de grupos. Y en azul tenemos los que pasaron a semifinales, es decir, los primeros se enfrentaban con los segundos. En esa semifinal a partido único, los ganadores pasaban a la final. Y en la final, el ganador iba a tener el cupo directo y el perdedor, que en este caso fue Nueva Caledonia, pasaría a repechaje. Ya Oceanía entrega entonces el cupo directo, el clasificado, que es Nueva Zelanda, y Nueva Caledonia al cupo de repechaje. ¿Contra quién se va a enfrentar Nueva Caledonia? Eso todavía no se sabe. Sigamos mirando el panorama. Ahora vamos con Asia, la eliminatoria asiática, que es bien compleja porque tiene una cantidad enorme de selecciones. Son 56 selecciones disputando 8 cupos directos y un repechaje. Esta eliminatoria está dividida en 5 rondas. En la actualidad estamos en la ronda 3, es decir, ya pasamos por rondas 1 y 2. En la primera ronda había 20 selecciones, las 10 ganadoras se unían a 26 selecciones en ronda 2 para disputar grupos cuadrangulares en la segunda ronda. Eran 36 selecciones. Primero y segundo en esa segunda ronda de esos cuadrangulares, en total van a ser 18, pasarían a esta tercera ronda. Aquí estamos viendo ya 18 selecciones disputándose 8 cupos directos. ¿Cómo se entregan estos 8 cupos? Y esto es lo que hace la diferencia en la ronda 3. Los ganadores, o 1 y 2 de cada uno de estos 3 grupos, ya clasifican al Mundial.
En blanco tenemos a Irán, que ya clasificó por su grupo al mundial. Todavía no ha ganado ese grupo porque Uzbekistán, con las fechas que quedan, que son 2, podría ser el primero del grupo, pero aquí ya no importa si se es primero o segundo. Ya ambos tendrían el tiquete. Pues todavía Uzbekistán no se ha confirmado, pero está básicamente a un punto de ser un próximo clasificado. En el otro grupo, en el grupo B, Corea del Sur tiene en este momento el liderato del grupo con Jordania en el segundo lugar. Corea también muy cerca de clasificarse. Y en el tercer grupo, Japón no solamente ya se clasificó, por eso aparece en blanco, sino que también ya ganó ese grupo. Tiene 20 puntos. Australia, que es segundo, ya no lo alcanza con las 2 fechas que quedan. En verde tenemos las selecciones que podrían estar en la fase número 4 de esta eliminatoria. Las selecciones en verde, esas 6 selecciones, se repartirán en 2 grupos de a 3. Los que ganen esos grupos se clasificarán directamente al mundial. Y los que queden segundos en esa fase 4 pasarán a disputarse el cupo a repechaje. Es decir, que a esta eliminatoria asiática todavía le quedan por cumplir partidos de esta tercera ronda y que se cumplan rondas 4 y 5 antes de conocerse el clasificado al mundial. Es una eliminatoria muy larga la que tiene Asia. Y ahora vemos otra eliminatoria que está llena de selecciones. Hablamos de la africana. En este caso, la eliminatoria africana se compone de 9 grupos de 6 selecciones. Los ganadores se van a clasificar directamente. Los mejores 4 segundos van a jugar una especie de semifinales y luego los ganadores de esas semifinales van a una final para disputar el cupo de repechaje. Lo que estamos viendo aquí es el panorama actual de cómo va esa primera ronda de grupos y quiénes están liderando los grupos, que son los que van a tener el cupo directo al mundial. También estamos viendo quienes en este momento podrían ser esos posibles segundos. La eliminatoria africana todavía está a medias por la cantidad de puntos que ustedes están viendo. Así que hay un largo recorrido y todavía no es seguro que ninguna de estas selecciones que están en estos primeros lugares se confirmen como clasificadas, o por lo menos las que van en esa tabla de mejores segundos queden como los mejores segundos que disputarían por ahora ese cupo de repechaje. Todo esto tiene que resolverse en este año que falta. Y vamos con CONCACAF, que es la confederación que resultó más premiada de este mundial, porque tiene 3 cupos directos, además de los 3 organizadores, que son Canadá, Estados Unidos y México. Es decir, va a tener 6 selecciones en el mundial y 2 repechajes. Aquí aparece uno, pero son 2 repechajes los que va a tener CONCACAF. Y además también tiene 3 fases. Hubo una primera fase en un cuadrangular donde 2 selecciones clasificaban a esta segunda ronda. Esta segunda ronda se compone de 30 selecciones divididas en 6 grupos de 5. Quienes ganen estos grupos, es decir, quienes ocupen las posiciones 1 y 2 de cada grupo, pasarán a una tercera fase. En esa tercera fase, es decir, vamos a tener 12 selecciones, es en donde vamos a tener la entrega de cupos. Va a haber 3 grupos de a 4 selecciones, en donde los ganadores de cada grupo se clasificarán de manera directa y los mejores segundos de esa fase conseguirán los cupos a repesca que hacen falta. Y vamos con la última, UEFA. ¿Por qué la dejamos de última? Porque así como hay una confederación que ya terminó su calendario, UEFA es la confederación que apenas inició su eliminatoria. Fíjense los puntajes. UEFA entrega 16 cupos. ¿Cómo se disputa esta eliminatoria? Para entregar los 16 cupos, UEFA divide sus selecciones en 12 grupos de 5 o de 4 selecciones. Los ganadores de estos grupos van a clasificar. Fíjense, hay grupos que todavía ni siquiera han comenzado el calendario. Los segundos van a ir a una especie de repechaje interno.
UEFA no tiene repechaje intercontinental, pero para entregar los 4 cupos restantes, hay 12 grupos, entonces los ganadores entregan 12 cupos directos y los segundos van a una especie de repechaje, como les decía. Lo completan con 4 selecciones que vengan de una tabla de la Nations League. Entonces va a ser un total de 16 selecciones que van a disputar en formato de llaves los 4 cupos restantes. Esto se tendrá que completar a lo largo del año en curso. Recuerden, en marzo del próximo año, todas las confederaciones habrán de haber finalizado sus calendarios de eliminatoria. Y de hecho se espera que en marzo o abril del próximo año, en esas fechas FIFA, se jueguen los repechajes intercontinentales y así completar el esquema de los 48 clasificados para el Mundial 2026.